La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, capítulo 5, artículo 3. Artículo 3, esto es calumnia 3. Los pecados que se cometen no solo con el permiso de Dios, sino aún por su voluntad. Es frivolidad establecer diferencia entre el permiso y la voluntad de Dios en cuanto al pecado se refiere. Aquellos que intentan hacer esa diferencia meramente intentan ganarse a Dios por la lisonja. Observaciones y aseveraciones del calumniador. Tocante a la diferencia entre la voluntad y el permiso de Dios, los argumentos de tus oponentes son estos. Calvino, dicen, se proclama profeta de Dios, pero nosotros decimos que Calvino es un profeta del diablo. Uno de estos aceptos tiene que ser falso. La verdad no puede estar en ambos bandos. Si Calvino es profeta de Dios, nosotros mentimos, pero si Calvino es profeta del diablo, entonces miente, pues afirma que es profeta de Dios. Pero supongamos, por voluntad de Dios, que ambas posturas fueran ciertas, es decir, si Dios quiere que Calvino diga que es profeta de Dios, mientras que nosotros decimos que Calvino es profeta del diablo, se sigue que la contradicción es una voluntad, cosa que es imposible. Si Dios quiere lo que es falso, no quiere lo que es cierto. Otra vez, si Dios quiere lo que es cierto, no quiere lo que es falso. De lo cual se infiere que si Dios quiere que un bando hable la verdad, tiene que ser contrario a su voluntad que el otro bando mienta. Pero uno de los bandos miente, sin lugar a dudas. Por lo tanto, un bando miente por el permiso, no por la voluntad de Dios. Así que la próxima consecuencia que existe diferencia aún en Dios mismo, pues su permiso discrepa de su voluntad. Aducen tus adversarios además muchos ejemplos conspicuos de mucha o de dicha discrepancia entre la voluntad de Dios y su permiso, especialmente del capítulo 20 de Ezequiel, donde Dios, después de reprender a su pueblo plena y severamente por no obedecer sus mandamientos, concluye con estas palabras: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Ezequiel 20:39. Como si Dios dijera: les permito servir vuestra concupiscencia si es que no han de obedecer mis preceptos. Y esto, por cierto, parece ser exactamente lo mismo que había dicho antes en el mismo capítulo, porque desecharon mis estatutos, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Versículos 24 y 25. Podemos estar seguros de que Dios en realidad no dio a los israelitas estatutos que no eran en sí mismos buenos, pues todos los estatutos de Dios son buenos, pero porque desecharon los preceptos buenos de Dios, Él los abandonó, y así, abandonados de Dios, cayeron en estatutos nefastos, tal como el hijo pródigo abandonado por su padre, o mejor dicho, abandonando a su padre, cayó en la molicie y en todo género de males. Así Pablo también enseña que, a causa de que los hombres no amaron la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que creyeran la mentira. Análogo parece ser aquel pasaje de Amós: id a Betel y prevaricad, pues que así lo queréis. Amós 4:5. De igual modo sucede en los días presentes, como en tu caso con tus discípulos. Así como los hombres no querían obedecer a Dios, que dice que aborrece el pecado, así también Dios ha permitido que existan espíritus engañosos como el tuyo, que enseñan que el pecado es voluntad de Dios, a fin de que aquellos que no obedezcan la verdad sean abandonados para obedecer la mentira. Tus antagonistas se acogen al pasaje de Zacarías 1:15, en que Dios dice que estaba airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando él estaba enojado un poco con los israelitas agravaron el mal, es decir, que afligieron a los israelitas más gravemente de lo que la ira del Señor contra ellos requería o podía perdurar. Esto, por lo tanto, se hizo por permiso, no por voluntad de Dios. También presentan un ejemplo similar del profeta Obed, que censura al pueblo de Israel por oprimir al pueblo de Judá más fatigosamente de lo que la ira del Señor exigía. Segundo libro de Crónicas 28:6-15. Citan además el ejemplo del hijo pródigo, pues si dices que se entregó a una vida disoluta por la voluntad de su padre, sería la cosa más absurda posible. El hijo, por lo tanto, habría actuado así por el permiso del padre. De igual manera, tus contrarios afirman que los malvados son hijos pródigos de Dios y que pecan no por voluntad de Dios, sino por su permiso. También hacen referencia a aquellas palabras de Cristo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ciertamente que Jesús no quería que se marcharan, pero se lo permitió. Finalmente argumentan a partir de la naturaleza del sentido común, el cual dicta que debe haber una diferencia entre querer y permitir, y afirman que fue conforme al sentido común que Cristo enseñó cosas divinas, y que si prescindes del sentido común de sus enseñanzas, todas sus parábolas caerían a tierra de inmediato, pues es por el sentido común que esas parábolas han de juzgarse y entenderse. Respuesta de Juan Calvino al artículo 3. Este tercer artículo demuestra cómo el que precede con cuánta avidez y hasta qué punto te
cebas de la calumnia. Si deseas morder con tanta ferocidad mi doctrina, ¿por qué al menos no citas mis palabras rectamente? En la magna causa que ahora tenemos enfrente, afirmo que hacer diferencia entre el permiso y la voluntad de Dios es en realidad frívolo, pero interpones un argumento ingenioso y astuto según te lo figuras, aunque es un sofisma hueco. Si todo se hace por la voluntad de Dios, Él quiere, según aseveras, aquello que es contrario en naturaleza y en principio, lo que se demuestra, según mantienes, diciendo que yo realmente soy un profeta del diablo, mientras que yo afirmo que soy un verdadero siervo de Dios. Esta apariencia de contradicción tiene el efecto de ofuscar y cegar tus ojos, pero Dios mismo, que bien sabe cómo es que quiere la misma cosa en un sentido que es contrario a su voluntad en otro sentido, no presta atención a tu embotado entendimiento y estupidez. Siempre que Dios llamaba a los verdaderos profetas, era su voluntad que lidiaran celosamente y con ahínco en la declaración de la doctrina de la ley. En secreto se levantaron ante esto falsos profetas que lucharon por subvertir la doctrina. Por consiguiente, el conflicto entre los verdaderos profetas y los falsos resultaba inevitable, pero Dios no por eso contendía consigo mismo ni se contradecía, aunque era voluntad suya que tanto los verdaderos profetas como los falsos aparecieran. Pretendes abrumarme con lo que la paciencia de Dios, Él, sin embargo, declara que ningún falso profeta aparece si él así no lo ordena, ya sea para probar la fe de su pueblo o para cegar a los incrédulos. Cuando se levantare en medio de ti falso profeta, dice Moisés, Jehová vuestro Dios os está probando por medio de tal profeta, Deuteronomio 13, 1 y 3. Pero ahora tú, con un comentario perverso y absurdo, transfieres a otro lo que Moisés escribe expresamente a Dios. Así que o niegas de inmediato que Dios escudriña los corazones de su pueblo, o admites lo que es verdad evidente e indudable, que los falsos profetas son instrumentos de Dios por medio de quienes pone a prueba, como por piedra de toque, aquello de lo cual él mismo reconoce que es el autor. Ezequiel lo expresa más clara y señaladamente: cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Ezequiel 14:9. Tú preferirías que nosotros quedáramos satisfechos con solo el permiso de Dios, pero Dios por medio de su profeta asevera que su voluntad y su mano son la causa motriz en todo este asunto. Considera ahora, pues, quién es más digno de crédito. Dios, que por su espíritu, la única fuente de la verdad, así habla de sí mismo, o tú parloteando de sus misterios ocultos e inescrutables a partir de los inanes conocimientos de tu carnal cerebro. Pues qué, cuando Dios convoca a Satanás para su propósito como el instrumento de su venganza y abiertamente le ordena ir y engañar a los profetas de Acab, ¿acaso esta orden positiva no difiere en nada de un mero permiso? La voz de Dios no encierra ambigüedad de ninguna clase. ¿Quién, dice Dios, irá a engañar a Acab? Dios no da órdenes imprecisas a Satanás. Ve y sé espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Primer libro de Reyes 22:22. Quisiera que me dijeras si el hacer una cosa es lo mismo que permitir que se haga. Cuando David abusó en secreto de la mujer de otro, Dios declaró que haría que todas las mujeres de David fueran arrastradas afuera para ser ejemplo del mismo vergonzoso pecado abiertamente a la vista del sol. Dios no dijo voy a permitir que se haga, sino yo haré esto. Pero tú, en tu portentosa defensa de Dios, según crees, le ayudarías con tu falaz auxilio colocando al frente tu imaginario permiso. Con cuánta diferencia piensa y actuó David mientras resolvía en la mente el temible juicio de Dios. Exclamó: enmudecí porque tú lo hiciste. De igual modo, Job bendice a Dios y confiesa que los ladrones lo saquearon, no por permiso solamente, sino por voluntad y acto de Dios, pues llanamente afirma que fue Jehová quien dio y Jehová quien quitó a aquello que él mismo había dado. Si por autoridad tuya dar y recibir han de entenderse igual que querer y permitir, la riqueza no sería merced que Dios concede, sino que nos caería en las manos al azar por el permiso de Dios. Pero si tú y tu sórdida cuadrilla continuaran vociferando contra Dios hasta el día del juicio, de todos modos, Él, a su debido tiempo, habrá de justificarse y vindicarse plenamente. En cuanto a nosotros, adoraremos con toda reverencia los misterios que hasta aquí superan nuestra comprensión, hasta que el esplendor del pleno conocimiento fulgure sobre nosotros en aquel día en que veremos cara a cara a aquel que ahora vemos por espejo oscuramente. Entonces, dice Agustín, lo veremos en la más brillante luz, extendiendo
lo que los piadosos ahora mantienen por fe, cuán segura, cierta, inmutable y eficaz es la voluntad de Dios, cuántas cosas puede hacer que aún no es voluntad suya que se hagan, pero no quiere nada que no pueda hacer. Sin embargo, con referencia al presente artículo, te contestaré por boca del mismo Pío escritor. Estas son, dice, las poderosas obras del Señor, exquisitamente perfectas conforme a toda inclinación de su voluntad, y tan perfectas en exquisita sabiduría que cuando tanto la naturaleza angélica como la humana pecaron, es decir, que hicieron no lo que Dios quería, sino lo que cada naturaleza quiso en cada criatura, por una voluntad similar, sucedió que lo que Dios como creador no quiso, lo hizo de acuerdo con su voluntad. De esta manera usó como el Dios de bondad perfecta aún el mal para condenación de los que había predestinado justamente para castigo y para salvación de los que había predestinado por su misericordia para la gracia. Por lo que tocaba a estas naturalezas transgresoras mismas, hicieron lo que Dios no quería. Pero con respecto a la omnipotencia de Dios, no podían, aparte de ella ni sin su concernencia, haber hecho lo que hicieron. Por el mismo acto de efectuar lo que era contrario a la voluntad de Dios, la cumplieron. Por consiguiente, estas obras poderosas de Dios, exquisitamente perfectas, hechas según toda inclinación de su voluntad, son tales que de una manera maravillosa e inefable aquello que se hace contra su voluntad no se hace sin su voluntad, pues hacerlo no sería posible en absoluto, a menos que Él lo permitiera. Aún así no lo permite de mala gana, sino de buena. Tampoco permitiría, siendo el Dios de bondad, que algo se hiciera perversamente, a menos que, como el Dios omnipotente, pudiera del mal que se hiciera producir bien. Los testimonios que aduces de la Escritura no tienen nada más que ver con el presente asunto, y causa que el aceite tiene que ver con el vino para producir una mezcla o para diluir el uno con el otro. Dios, hablando a los judíos por el profeta Ezequiel y dirigiéndose a ellos como desobedientes, dice: andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Esta voz, sin reserva lo digo, no es la de Dios ordenando o exhortando, sino Dios repudiando una impía mezcla de adoración, una adoración con la que los judíos habían profanado su santuario. ¿Qué otra cosa se puede concluir de este pasaje sino que Dios en ocasiones permite lo que desaprueba y condena? Como si no fuera evidente a todos que Dios unas veces manda y otras permite, usando la misma forma de expresión. Dios dice en la ley: 6 días trabajarás. He ahí un permiso, santificando cada séptimo día para sí mismo. Deja los otros 6 para los hombres. De una manera un tanto diferente también permitió en tiempos pasados el divorcio a los judíos, cosa que sin embargo de ningún modo sancionaba en el presente caso que registra el profeta Ezequiel. A los de doble ánimo y a los pérfidos los abandonó a los ídolos, porque no tolera que su nombre sea mancillado. Pero ¿cómo es que has olvidado que todo esto se hace por la providencia secreta de Dios, por la cual Él ordena y encamina para cumplir sus propósitos todas las movidas y tumultos del mundo según su voluntad? Además, al corromper vana e ignorantemente como tú lo haces, aquel otro pasaje, Ezequiel 20, 24, 25, evidencias como una persona impura y profana como tú hace caso omiso de todo lo sagrado. Las palabras de Dios son: ¿por qué desecharon mis estatutos? Les di estatutos que no eran buenos. Superficial es tu comentario de que cuando Dios los abandonó cayeron en la idolatría, pero es indudable que lo que Dios dice es que los entregó a los caldeos para ser esclavos, y que los caldeos, que eran idólatras, los oprimían con sus leyes tiránicas. Pero la pregunta es ahora, si Dios meramente permitió que los caldeos arrastraran a los judíos al desierto, o si los empleó como vara escogida por él mismo con la cual azotar a los judíos por sus pecados. Si todavía quieres hacer de la doctrina del mero permiso un pretexto, podrías igualmente consignar de inmediato a todos los profetas a las llamas, pues unas veces declaran que Satanás fue enviado por Dios para engañar, y otras veces que a los caldeos o a los asirios los mandó Dios para destruir. Al mismo tiempo afirman que Dios silbó a los egipcios a fin de usar el poderío de ellos para castigar a su pueblo. Otra vez dijo que los asirios eran sus soldados alquilados, que Nabucodonosor obró como su siervo al saquear a Egipto, y que los asirios eran el hacha en manos suyas y la vara de su furor que devastó totalmente a Judea. No voy a multiplicar como bien pudiera ejemplos análogos, no sea que rebasara todos los lindes moderados de la demostración. Isaías 10:5.
Tu arrebatada audacia no es menos manifiesta cuando quieres hacer ver que el hecho de que Dios envíe un poder engañoso a los incrédulos para que crean la mentira significa que permite que existan maestros falsos y que así como permitió que el hijo pródigo se sumiera en una vida disoluta cuando se apartó de su padre, así permite que sus pródigos caigan en error y vanas ilusiones cuando reniegan de él. Y cuando chorreas pomposamente todos estos desatinos, te figuras que tus lectores son tan ciegos que no ven que las cosas son muy distintas en las palabras de Pablo, que dice: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, 2 Timoteo 2:11. Pero no es ninguna maravilla que parle de ese modo, a voluntad y a la ventura, aquel que se imagina que no hay tal cosa como juicio de Dios, o que no conoce el significado del juicio, o si lo sabe, lo mira con menosprecio. Nadie que no esté demente diría que un juez no tiene parte en el juicio de los malvados, o que se apartaría con desidia y dejar a otros cumplir con el deber que propiamente solo a él le pertenece. Sin embargo, con tus ladridos intentas asustarme o provocarme diciendo que por el permiso de Dios existen espíritus de error y de engaño que enseñan que el pecado es voluntad de Dios. Pero si este mismo reproche se lo lanzaron a la cara al apóstol mismo, ¿por qué he de contristarme o quejarme por compartir este reproche con él? Alegas un pasaje del profeta Ezequiel que presenta a las naciones castigando al pueblo de Dios con mayor aspereza de lo que su ira requería. ¿Eres de veras tan gran papanatas que no crees que Dios podía protegerlos lo suficiente para evitar que sus enemigos afligieran excesivamente a su pueblo y hacer que el castigo fuera menos severo si le hubiera placido o si hubiera querido? Tu respuesta es que las palabras del profeta insinúan este exceso de castigo. Tienes que haberte empapado 2 o 3 veces en estupidez si no percibes que Dios pone a prueba la paciencia de su pueblo de una manera maravillosa, con muy duras pruebas, unas veces de una manera, otras de manera distinta, ni que al mismo tiempo y con frecuencia la insolencia de sus enemigos lo ofende al verlos demasiado gozosos por sus victorias e insultando y tratando atrozmente a los vencidos. Aún más, tus fatuos comentarios y razonamientos caen a tierra de su propio paso, pues militan directamente unos contra otros y se destruyen mutuamente. La verdad y el hecho tienen que ser o que Dios ordenó efectivamente a esas naciones profanas castigar a su pueblo levemente o meramente se lo permitió. Si contestas que les ordenó hacerlo, llego entonces a la conclusión de que, aunque estos enemigos cercanos afligían sin causa a los miserables desterrados que entre ellos habitaban, aún así no hubieran incurrido en culpa si no hubieran traspasado los límites debidos en su trato cruel de los derrotados y cautivos. ¿Quién podría imputarles iniquidad por hacer lo que Dios les mandó? Pero te afanas todo el tiempo en establecer una diferencia entre el permiso y la orden de Dios, haciendo ver que, aunque Dios mandó a los enemigos de su pueblo a infligirles castigo, fue solo por su permiso que cargaron la mano al ejecutar el castigo. Siguiendo el mismo razonamiento, los israelitas también merecieron censura, pues afligieron a sus hermanos de Judá más allá de lo que la ira de Dios contra ellos, según tus razones, requería. Pero la demencia te ciega hasta el punto de hacerte decir que hubieran sido exentos de culpa si se hubieran moderado en el maltrato de sus hermanos. Tengo que llevarte una y otra vez a este punto, que los israelitas pecaron no solo porque usaron de severidad exagerada contra sus hermanos por el permiso de Dios como te lo imaginas, sino porque también tomaron armas contra ellos, así y todo, y sin embargo no vacilas en afirmar que no hubo pecado en que emprendieran guerra contra sus hermanos porque Dios estaba airado con el pueblo de Judá y él mismo armó a los israelitas para ejecutar su venganza de ellos por sus órdenes, mientras que yo mantengo que los israelitas pecaron de dos maneras. Primero, porque no tenían ni intención ni deseo de cumplir la voluntad de Dios, aunque eran en realidad los instrumentos de su venganza. Y en segundo lugar, porque su fiereza misma demuestra que estaban destituidos de todo sentido de equidad. No solo eso, sino que ya al principio descubres tu descarada ignorancia al pretender que los hombres, en cuanto a ellos mismos se refiere, yerran y caen por el permiso de Dios. Una representación de esta sagrada materia es impía y profana. Es hacer que Dios dé permiso a los hombres para practicar el mal en referencia a sus propias acciones consideradas en sí mismas, siendo la verdad y la realidad que Dios estrictamente prohíbe y solemnemente veda al efectuar cualquier cosa que se oponga a sus mandamientos. Pero porque Dios de su voluntad permite a los hombres hacer el mal, aún más porque Dios por su decreto íntimo
abandona a los hombres al mal, a quienes aún así manda continuar en el camino recto, conviene a la sobriedad y a la modestia permanecer ignorantes de esto voluntariamente. Escudriñar con insolencia este profundo secreto como tú lo haces es temeridad, osadía y locura. Cuán hábil y apropiadamente interpretas el pasaje en que Cristo, según lo haces ver, permite a sus discípulos marcharse. Juan 6:67 es algo que debes aprender a partir de la realidad del caso. Cuando refiriéndose a los que se habían ido, dice a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Está exhortándolos explícitamente a perseverar y permanecer con él, preguntándoles con dolor si quieren irse también. Les pone, por decirlo así, un suave freno a fin de evitar que caigan junto con los apóstatas. Y es así, te ruego me digas que conviertes en permisos estos modos de hablar. Reconozco que a primera vista el sentido común entiende que ordenar es una cosa y permitir otra, pero el hecho es que esa diferencia o igualdad no es en realidad el asunto en disputa. La cuestión entre tú y yo es si Dios meramente observa, desinteresado y pasivo, como espectador indiferente y ocioso, todo lo que se hace en la tierra, o si desde su altísimo trono gobierna, domina y maneja por su disposición divina cada acto de los hijos de los hombres. Y si el término permiso te da tanto gusto y placer, contéstame esta pregunta. ¿El permiso de Dios es voluntario o involuntario? Que Dios permita involuntariamente lo niega de manera categórica el Salmo 115:3. Nuestro Dios ha hecho todo lo que quiso o todo lo que le ha placido. Sí, pues Dios permite voluntariamente, en tal caso, representarlo sentado en su trono como mero espectador, sin interés ni compromiso, es profanidad total. Por consiguiente, se sigue que Dios determina y gobierna por su designio todo lo que es su voluntad que se haga, pero tú eres partidario de que con lenguaje pueril se rebaje este sublime misterio de Dios al dominio y a la medida del sentido común. Tocante a tu objeción y argumento de que Cristo enseñó las divinas lecciones de su magisterio ciñéndose a la capacidad de la gente de sentido común, él mismo lo niega de plano y al instante te condena por mentir y por tu desfachatez en este caso. ¿Acaso no oyes a Cristo mismo declarar que habló en parábolas con el propósito expreso de que la gente común o la gente en general oigan y no entienden? Es indudable. Claro está que el Espíritu Santo habla en muchos lugares, de cierto modo, como una nodriza hablaría a los niños porque nos tiene consideración. Pero esto es algo muy diferente de alegar, como lo haces tú, que el sentido común es juez idóneo y competente de esas profundas doctrinas que, por ser impenetrables, exceden la capacidad de los ángeles. Pablo proclama que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. 1 Corintios 2:14. De este modo amonesta a todos aquellos que desean adelantar en la escuela celestial a hacerse necios y a renunciar a toda su propia sabiduría. En una palabra, en todo lugar, Dios reivindica para sí mismo toda verdadera luz de la razón y del entendimiento. Por cierto, no tendría yo ni días ni volúmenes en suficiente número si intentara acumular los testimonios de la Escritura que condenan el sentido común como tinieblas absolutas. Son innumerables y todos dicen que la luz se puede obtener solo de los cielos y que cualquiera que desee ser sabio en las cosas de Dios y de su propia salvación, debe renunciar a su sabiduría, no importa cuánta luz humana pueda llevar consigo. Quedaré satisfecho, pues con solo un ejemplo, Dios no quiso que la doctrina del Evangelio se predicara a los gentiles y la mantuvo apartada de ellos hasta que Cristo vino. Y es por esto que el apóstol denomina el Evangelio el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades y que aún los mismos ángeles en el cielo lo desconocían. Colosenses 1:26 y 1 Pedro 1:12. A pesar de testimonios como estos, sin embargo, todavía persistes en imponernos la suficiencia del sentido común, que por su voluntad y juicio naturales subvierte la doctrina del apóstol enteramente. Nada concedes que sea siquiera probable, sino aquello de lo cual el sentido común sea estimador y árbitro y juez, mientras que el profeta, al hablar de la providencia secreta de Dios, exclama: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos», Salmo 92:5. Pero tú, al contrario, niegas que nada sea divino sino lo que puedas medir con la regla de tu propia razón. ¿Qué será entonces de la amonestación del apóstol cuando discute la substancial cuestión que estamos tratando? ¿Por qué exclama con el reproche
¿Quién eres tú, oh hombre? Y luego, ¿qué significan su asombro y admiración, oh profundidad? Cuán insondables, etcétera, etcétera. El apóstol nos manda a maravillarnos y asombrarnos, pues cuando nos enfrentamos con el designio incomprensible de Dios, todos los sentidos y capacidades mortales se desvanecen, mientras que tú no admites nada que no puedas ver con tus ojos naturales.